La Arribada básicamente para lo que nació de esto fue en el año 2006, estamos ya en la cuarta edición. El objetivo que tiene es hacer un producto atractivo, un marco también atractivo, donde podemos ir amosando a todos los ciudadanos de Asturias qué literatura tenemos, qué cultura tenemos, y básicamente lo que estamos demostrando es que tenemos una cultura y una literatura de calidad fecha con los miembros autóctonos y que posiblemente nos estamos dando cuenta que para el común de la generalidad de los ciudadanos, de la gente de la calle, y en gran parte desconocida. Entonces el objetivo básico de la Arribada es dar a conocer a los vecinos del Concello de Xixón, del resto de los concellos de Asturias, a ser posible, a no tardar fuera de la comunidad autónoma, yendo ya en ámbitos, si es posible, internacionales, que en Asturias existe una literatura importante, de calidad, moderna, que conecta con la mayor tradición y al mismo tiempo con los aspectos de la última modernidad, y que a rodeio de esta literatura tenemos un montón de productos culturales que abarquen todos los estalles, desde la fotografía hasta la arquitectura, la música, lo folclórico, etcétera, etcétera, etcétera. Este año, como estaba diciendo antes, vamos por la cuarta edición. Y la edición donde tenemos más días de actividad, en xuntos son 17 días. En comparanza con la primera edición, que fue poco menos que una semana, la cosa medró de forma importante. Vemos que cada vez tiene más sofito social y mayor la asistencia, que implicamos a más estalles de la sociedad, es decir, gente que directamente no está implicada en la confección de esos productos culturales, está viniendo, está incluso participando en parte de los eventos. Y a partir de ahí lo que queremos es abrir esta casa que es el antiguo instituto, este patio y otras instalaciones, como va a ser en los 3 últimos días, el Museo de Ferrocarril de Xixón, pues a las personas que puedan topar esas hallazgos culturales. Todavía nos queden, bueno, pues festejos importantes. Uno de estos es el Premio Timón, un premio que damos para reconocer una trayectoria literaria, en este caso es al decano de Les Lletres en gallego asturiano, el tapiego Manuel García Galano, una persona entrañable que cuando nadie escribía en la fala, él lo hacía. Cuando nadie escribía ni hacía representaciones de teatro en la fala de Leo Navia, él lo hacía. Y esto va a suceder el pasado mañana. Vamos a tener varias actuaciones musicales, grupos de folk, grupos de rock teñú también de folk, y vamos a fin de cuentas culminar estas jornadas precisamente con un día dedicado al naviaeo, con un día dedicado a la traducción. Y a lo último ya vamos a ir anunciando prácticamente lo que vamos a hacer el año que viene, porque prácticamente ya estamos pensando lo que vamos a hacer el año que viene, y como te comentaba, el aspecto de la internacionalización, vamos a trabajar con 2 anuncios importantes. En la próxima edición vamos a traer muestras de cómo nos ven en el resto de Europa, y a partir de ahí entamar una andadura internacional que esperamos que también sea del preste de los ciudadanos de Xixón, de Asturias y, a ser posible, del resto del mundo.